Sergio Fasano, contador público, consultor en economía, todo, en finanzas, inversiones y demás, porque le queremos preguntar todo. Hola, Sergio, ¿Cómo bienvenido. estás, Katy? Gracias por invitarme de vuelta. Sí. Gracias, y bueno, quedaron muchísimas preguntas, mucha gente que el día que viniste le gustó todos esos tips y recomendaciones que diste para llegar a fin de mes y dice, queremos saber más. ¿Qué está pasando? Bueno, no sé por dónde empezar, pero vamos a comenzar por el dólar. Lo que dije por último. ¿Qué está pasando? Porque hay como temor, la gente le decía, están buscando dólares por todos lados porque sigue subiendo. ¿Esto va a disparar la inflación? ¿No? ¿Qué está pasando? Bueno, vamos a ver los escenarios posibles, ¿no? Hay dos escenarios posibles de aquí a fin de año, como bien lo mencionabas. Y esos dos escenarios dependen justamente de lo que se va a tratar, y muy bien lo dijiste, el día de mañana en la Cámara de Diputados, ¿no? Sí. La ley bases y sobre todo dentro de la ley bases el paquete fiscal. Es decir, te habrás dado cuenta que la semana pasada, entre la semana pasada y esta, hubieron reuniones con gobernadores, ¿no? ¿Por qué? La reunión de gobernadores con el Ministerio del Interior, con el ministro Francos, tiene una razón de ser y tiene que ver con la restitución del impuesto a las ganancias en la cuarta categoría de empleados. Claro. Eso, ¿por qué es tan importante? Porque afecta directamente a los fondos que se giran a las provincias. Es decir, toda la masa dineraria que se recauda con el impuesto a las ganancias en la cuarta categoría, eso es afectado directamente a las provincias. Sí. Por eso es que necesitaba el apoyo de los gobernadores para que pudiera incluirse eso. Ese es uno de los puntos claves de acá, de cara a fin de año. Porque y se subió el tope además, ¿no? Porque estaba creo que en 27 millones y se subió algo así de 100 millones, una cosa así. Hay una negociación que todavía no está clara. Ah, no está clara. Esa es la realidad. Veremos mañana cómo se presenta. La situación es la siguiente: si no se incrementa ese flujo de dinero de impuestos a las ganancias, se va a tener que recortar por otro lado. Claro. Y ese es el problema. Si se recorta por otro lado, seguimos con recortes. Entonces, las provincias van a recibir menos dinero y al recibir menos dinero van a tener que recortar también las provincias en otros aspectos de su gestión. Y eso hace que se frene más aún toda la actividad. Claro. Ese es un escenario negativo, si se quiere, ¿no? Sí. Pero de no aprobarse. De no aprobarse el paquete fiscal. Perfecto. La ley se va a aprobar, sin lugar a dudas. Se cree ya en los pasillos del Congreso de la Nación que se va a aprobar. Bien. El tema es si se incluye o no el paquete fiscal. Bien. Esa es la clave. Si no se incluye el paquete fiscal, lo que va a suceder, hay una mayor recesión, hay un parate más fuerte. Sí. Por lo tanto, el dólar no va a crecer, porque no hay dinero para que ese dinero vaya al dólar. Claro. No sé si me explico. Es decir, yo tengo que tener ese dinero en circulación y sobrante para que vaya al dólar y presione para que suba el precio, que era una de las preguntas que me hiciste, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si se aprueba el paquete fiscal y de esa manera, o de alguna manera, lo que va a suceder es que se va a volcar más dinero al consumo y puede tener un riesgo de ir, allí a presionar el precio del dólar? Ajá. Ese es el segundo escenario. Claro. Yo tampoco creo que se dispare el dólar. Sí. No están dadas las condiciones para que se dispare el dólar. De hecho, la inflación núcleo, hay dos tipos de inflación. La inflación normal, que es la que constantemente nosotros estamos recibiendo los índices, y la inflación núcleo. La inflación núcleo es aquella inflación que afecta exclusivamente los bienes que no tienen afectación de factores extraordinarios. Por ejemplo, una suba de luz, ¿no? Que se tienen que ajustar tarifas este mes. Entonces, sacando eso y dejando solamente los productos de la canasta básica, no hubo inflación este mes. Pero no hubo inflación, ¿por qué? Porque en realidad no hay consumo. Claro. Cayó el consumo. Claro, ¿no? Fue tanto lo que cae el consumo que planchó la inflación de alguna manera. Así es. Pero bueno, del lado positivo lo que vemos es que los precios se mantienen. Sí. Y eso es lo que de alguna manera el Estado o el gobierno nacional está buscando, por dos aspectos. Yo no sé si por ahí la gente nos entiende. Si no nos entienden, envíennos un mensajito. Pregúntenos. Ahí nos va claro, que está leyendo todos los mensajes que van llegando. Pero supongamos, Katy, que esto siga en la misma evolución. Lo decía ayer el presidente Javier Milei en una conferencia de prensa, o en una ponencia, no recuerdo bien, lo decía claramente, es decir,
hay un factor fundamental en la presión del precio del dólar. Esto para las personas que nos ven, que ustedes sepan por qué el dólar no se podría disparar igualmente, ¿sí? Bien. Lo primero es que lo que presiona el dólar, y vuelvo a repetir, es la masa de dinero que circula en el país. Bien. ¿Sí? Esa masa de dinero que antes era alrededor del 19% del PBI, hoy está en un 4 o un 5%, se bajó. Es impresionante. Sí, cayó muchísimo. Por lo tanto, no hay dinero para comprar dólares. Claro, claro. ¿Me entendés? Sí. Aparte que no hay dólares, no hay, digamos, dinero sobrante para que vaya al dólar. Por lo tanto, la presión no es tanta. ¿Sí? Bien. Lo que presionaría tiene que ver con todos los pases pasivos, y eso es el endeudamiento que tiene el Banco Central de la República Argentina a través de los préstamos que le da a los bancos. Claro. ¿Sí? Eso sí está presionando, pero aún así, entre la masa de dinero, digamos, que es la base monetaria que circula en el país, más estos pases, podemos llegar a estar hablando de un 9% del PBI total, ¿sí? Hoy. Eso, así como está, ya nos pone en un escenario de apertura del cepo, que tanto me preguntaste. Claro, te pregunté ahí y ahí vamos a hablar de eso. Bueno, para cerrar entonces, Sí, el dólar ahora que subió, pero no va a subir más. No, se va a estabilizar. Tiene que haber alguna catástrofe una catástrofe política. Es decir, yo siempre hablo que lo político precede a lo económico. Claro. Es decir, si no llegamos a un acuerdo político, que no creo que suceda, creo que ya están dadas las condiciones para el acuerdo político, claro. Tendría que existir una catástrofe política para que se desbande el tema del dólar, ¿no? Porque ahí sí afectaría el plan económico. Bien. ¿Sí? Entonces creo yo que no, también lo dijiste vos, superó hoy los 1.385, aquí en la ciudad de Posadas se vendió a 1.500 pesos el dólar libre. Pues lo vendía muy por encima de lo que estaba el muy porque toda la gente que tenía un dinero es quiero dólares, no había. Es que es lo que pasa, Katy, estamos acostumbrados a que sube el dólar y salimos todos a comprar dólares, apenas tenemos unos pesitos, ¿no? Sí. No se preocupe, la Argentina está yendo a un camino de estabilidad y esto debemos cambiar, ¿no? Debemos cambiar. Por favor, qué bueno que escuchar voz de esperanza. No, yo creo que sí. Yo sé que estamos haciendo un gran sacrificio los argentinos, un gran sacrificio, Katy, pero no va a ser en vano. O sea, los que somos, o por lo menos entendemos la economía como algo objetivo y no subjetivo, ¿sí? Porque hay economistas que son subjetivos, que dicen que la inflación no se da por emisión monetaria, por ejemplo, y todas las escuelas del mundo económica dicen es un fenómeno monetario. Pero bueno, sacando esos economistas, los que somos objetivos... Que tienen su corazón de un lado a otro. Lado, exacto. Los que somos economistas un poco objetivos, o por lo menos tratamos de serlo, vemos que este plan de estabilización tiene las aristas para salir adelante. Sí hay una arista que es importante, yo te la mencioné el programa pasado, tiene que ver con lo social, ¿no? Claro. Eso es lo que el Fondo Monetario Internacional ahora le pidió. Le pidió, vamos bien, las metas se están cumpliendo, pero necesito ahora que hagan foco en la parte social. Está siendo muy presionada toda la parte social de la Argentina. Entonces el Fondo Monetario Internacional lo que dijo es, bueno, ahora hagan foco, después de haber hecho el ajuste, en cuidar un poco a lo que es las necesidades sociales. Claro. Es una realidad. Es una realidad, hoy claro. Ya no llegamos a mediado de mes. Antes decíamos no llegamos a fin de mes, ahora no llegamos a mediado de mes. Hablaba con un montón de gente y haciendo un análisis muy mío, que no soy economista ni nada que ver, pero decía, hoy tenemos, o lo que me pasa a mí, que trabajar el doble para mantener el mismo estilo de vida, las mismas cuentas, sin ningún otro lujo, lo mismo que hace 2 o 3 años atrás. Trabajar el doble porque no te alcanza. Bien, eso es una percepción real, es muy válido. Ahora, lo que yo siempre digo, me pasa lo mismo, o sea, trabajo el doble o el triple para mantener el estándar de vida que tenía. Ahora, si esto no sucedía y seguíamos con el modelo de emisión y endeudamiento, no en poco tiempo, en re poco tiempo estaríamos trabajando 5 o 6 veces para llegar a mantener el nivel de vida. O sea que y está buenísimo esto que decís, esto que pasó, este ajuste que tuvo que haber en la Argentina, ¿era sí o sí necesario o en algún momento iba a explotar? Lo vengo pregonando hace 2 años a esto. Claro.
Es más, otros medios periodísticos me criticaron por eso. Claro. Y yo lo venía diciendo. Bueno, pero porque vos sabés que muchos medios claro, tienen pauta, sí, entonces... Sí, las pautas marcaban el rumbo de muchísimos medios, ¿no? Hoy las pautas prácticamente están cerradas, los grifos de las pautas, por lo tanto nos permite ser objetivos en los análisis, exactamente. ¿no? Pero bueno, si no sucedía lo que sucedió, que fue dentro de todo en un cortísimo plazo, imagínate que este ajuste no lo hemos visto en los 100 años. En los últimos 100 años no ha habido un ajuste de esta naturaleza, menos en los últimos 40 años de democracia. Pero si no había este ajuste, la Argentina iba a reventar. Íbamos camino a una hiperinflación. Yo en enero del año 2023 le dije a otro medio periodístico de la ciudad de Posada, están dadas las condiciones para entrar en una hiperinflación. Una locura y incluso estaba viendo estadísticas que superamos el año pasado la inflación de Venezuela, o estuvimos ahí. No, superamos, fuimos el país con más inflación, obviamente teniendo en cuenta la interanual con respecto al mes de diciembre. Es decir, tomando, no, si vamos un poquito más atrás, en donde había un poco más de estabilidad, no, pero si tomamos la del mes de diciembre y tomamos la interanual, sí, superamos a Libia y a Venezuela, que son los dos países más... Una locura, de todo el mundo superamos la inflación. Pero ahora, el mes pasado también tuvimos la inflación más alta del planeta. Imagínate que todo el planeta está en recesión. Esto es importante que la gente lo sepa. No la Argentina solamente está en recesión. Todo el planeta está en recesión por el escenario de guerra que vivimos y las catástrofes ambientales que hicieron que los commodities caigan, digamos, porque no hay producción de trigo, de maíz suficiente, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Veníamos de una pandemia que apenas íbamos resurgiendo y empiezan las guerras. Y todo esto hizo que todo el mundo está en recesión. Así es, se frene la actividad. Es algo normal, no es algo que nos suceda. Son ciclos económicos, ¿no? Pero bueno, esto afectó a la Argentina y muy bien lo decía el anterior ministro de Economía, que la pandemia más la guerra generó un escenario difícil. Pero si a eso le sumábamos la alta emisión monetaria, el gasto público indiscriminado, obviamente que era una bomba de tiempo que iba a reventar en algún momento. Era como un maquillaje para que todo, estabilizar todo, pero en algún momento iba a explotar. Ahora, estamos hablando de inflación. ¿Qué se prevé? Porque el gobierno, la expectativa del gobierno decía, ¿no?, que se prevé de acá a diciembre tener una inflación de un dígito, o por lo menos esperan que sea entre 4 y 5, que fue la más baja en el mes de mayo. ¿Se espera esto? Porque ya se habla que junio hubo un aumento un poquito y lo que se ven en las 2 primeras semanas de junio, por lo menos lo que vi, es que hubo una inflación un poco más alta. ¿Qué se prevé de acá, o por lo menos con tu conocimiento y tu experiencia de acá fin de año? Junio va a ser un poquito más alto. Junio va a ser un poquito más alto, no va a subir mucho más. Yo creo que va a estar en torno al 5 al 6%. Igual es una inflación altísima, ¿no? Es decir, estamos por arriba de todos los... Pero claro, comparado con el 20 o el 30% que podíamos prever, estamos bien en ese sentido. Era fácil bajar a un dígito. Con el nivel de recesión y de reducción del gasto público, era bastante normal que este dígito caiga. Lo que no va a ser fácil es bajar del 3%. Es decir, llegar al 4%, como llegamos, fue bastante simple, si se quiere, haciendo el cierre del ajuste fiscal que se hizo. Lo que va a ser muy difícil es bajar por debajo del 4%. ¿No? Y yo creo que en el mes de junio vamos a estar un poquito más alto que el mes anterior. Y de acá a fin de año, creo, es mi percepción de aprobarse la ley bases, creo yo que se va a mantener en esos ratios hasta fin de año. No va a haber una escapada de la inflación, y lo decías muy bien, el FMI así lo prevé también. ¿No? ¿Se viene como una especie de estabilización de alguna u otra manera? Digamos, ¿pasó la peor parte? ¿Pasó la peor parte de qué? Esa sería la pregunta. También tenemos que ser objetivos, Katy. No, porque, por ejemplo, la construcción. Llevamos en una caída vertiginosa del 34%. La construcción tenemos que entender que es el motor de una economía, ¿no? Es decir, la posguerra mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, se sale de las infraestructuras destruidas de Alemania y de toda la Europa del Norte, digamos, a través de la obra pública, ¿no? Y bueno, y la obra pública lo mencionó muy bien el presidente Javier Gerardo Milei la semana pasada,
se va a realizar solamente el 17% de lo que estaba previsto. Claro, claro. Por lo tanto, es un grifo de, cuando hablo de un grifo, una canilla para que claro, se entienda, sí, ¿no? sí, sí. En donde se está cerrando, digamos, ese flujo de dinero que tiene un montón de industrias conexas. Claro. ¿No? Y que arrastra un montón de actividades, Katy. Ahora, la pregunta es, ¿estamos en una estabilidad real? Esa sería la pregunta, ¿no? Claro. Es decir, ¿nos mantendremos con esta estabilidad? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque la ley Bases, a pesar de que muchas personas han criticado, la ley Bases tiene muchísimas cosas buenas. Sí, hay algunas cosas que por ahí tal vez no concuerdo, pero hay otras sí, por ejemplo el RIGI, el régimen de ingreso de importaciones, de grandes importaciones, sí, de producción. Realmente hay cosas muy interesantes que van a hacer que el repunte de la economía sea una realidad. ¿Por qué? A ver, te hago esta pregunta, Katy. Sí. Sos una empresa del exterior, ¿sí?, que tenés dinero para invertir, querés invertir en litio en la Argentina, sí, y ves que hoy el monopolio es chino, porque es la realidad, claro, ¿sí? Ha sido entregado el monopolio de la producción de litio a China, y se abre el mercado, pero no hay una seguridad jurídica de que tus inversiones se mantengan. ¿Invertirías? No. No, exactamente. Claro, no. Exactamente, por eso es que la ley Bases es tan importante, porque genera un marco jurídico para sí, que las empresas del exterior puedan invertir. Traer dinero aquí, exacto, trabajo. Tal cual. Imagínate que solamente con la perspectiva de la aprobación de la ley Bases en el Senado de la Nación, sí, la semana pasada, que fue ultra corta, ¿no? O claro. sea, cortita. 3 días. Se cerraron inversiones por $1.000 millones, algo que no ocurría en los últimos 20 años. Wow, wow. Entonces ya con la expectativa nada más de que eso suceda, ya hubieron empresas que dijeron, sí, queremos invertir en Argentina. O sea, esto es sumamente positivo. Sí, pero vemos la otra arista, claro, ¿no? Asindar, por ejemplo, está cesanteando, si se quiere. Asindar es una de las empresas más importantes de la Argentina en producción de acero, ¿no? Sí. Está cesanteando el 40% de su planta y le está dando turnos rotativos, ¿no? Claro. Es decir, está reduciendo capacidad de producción. Sí, sí, sí. Y es allí donde sí me preocupa. ¿Por qué? Porque tengo mi fábrica que me permitiría producir más, pero no lo produzco porque no tengo dónde colocar. Sí, sí, sí. No puedo importar porque no está saliendo el dinero para la importación, para los pagos de importación. Entonces también ahí me pongo. Pero veo señales y vos me vas a decir, todo esto es macroeconómico. Sí. Sí, o sea, en la macro. Pero eso después baja a la micro. Claro. Es decir, nos toca, se derrama. Por ejemplo, la Ford Argentina terminó ahora la instalación de $300 millones para la producción de plantas motrices que se traían de Europa. Sí. Y ahora Ford Argentina va a estar de alguna manera proveyendo para todo el Mercosur todo lo que son los motores de la Ford Ranger. Sí. Entonces, vemos ya reacciones, claro, de las empresas multinacionales para que empiecen a generar en la Argentina la productividad que hoy está en el exterior. Claro. A ver, hablábamos el otro día del pan, ¿te acordás? Sí, 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 sí. Bueno, nosotros producimos el trigo, lo exportamos a Brasil, Brasil procesa el trigo, hace el pan y nos vende el pan más barato que nosotros acá. ¿No es ilógico? Totalmente. Bueno, lo que hace este régimen de la ley Bases es permitir que la productividad en la Argentina sea más barata. Bueno, es fantástico, fantástico que lo puedas explicar así, porque muchas veces mucha gente escucha algún medio, alguien que dice, es malísimo todo, entonces te da un pánico y no conoces nada. Yo mucha gente le dije, no, primero lean, infórmense de qué se trata esta ley Bases, y está buenísimo que puedas contar esto, ¿no? Y que todos lo podamos entender, porque no todos estamos empapados con este tema y poder entenderlo. Ahora, pregunta nuevamente, vamos al cepo. Sí. ¿Está previsto que salgamos del cepo? ¿Qué es el cepo para alguien que está del otro lado y dice, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué es el cepo? Esa es la pregunta, ¿qué es el cepo? El cepo es las barreras que se colocan sobre el precio del dólar para su adquisición. Bien. ¿Sí? Básicamente es eso, sí, es decir, yo tengo un precio determinado y tengo una barrera que frena el precio para que yo lo pueda adquirir. ¿Sí? Ese es el cepo, básicamente. Sí. Entonces, lo puedo adquirir para ahorro o lo puedo adquirir para el pago al exterior o lo puedo vender yo cuando recibo dólares y lo vendo porque vendí mi producción al exterior y lo vendo acá para recibir pesos. Sí. ¿No? Eso es. ¿Por qué necesito salir del cepo? Ajá. Es importante salir. Es importantísimo salir. ¿Por qué?
Porque cuando yo, por ejemplo, soy un exportador, hoy, ¿por qué la cosecha gruesa de soja y de trigo está frenada? ¿Por qué están en los silobolsas y por qué tanto se dice que deberían vender? Porque el precio en el exterior que nos pagan a los argentinos es bueno, no está mal, es decir, no es lo que fue hace 2 años atrás, pero está bueno el precio. Sí. El tema es que cuando ingresa, te liquidan esas divisas al precio oficial, se llama dólar blend, imagínate, le ponen estos nombres, ¿no? Como el vino, ¿viste? El blend o el blend de la yerba mate, ¿no? Pero es un mix del dólar oficial con una parte del 40% del contado con liqui. Sí. Entonces sube un poco la cotización, pero no es realmente la cotización que debería tener. Por ejemplo, ellos te pagan lo que estaría un blue, 1.400, y cuando vos recibís 800 pesos. Exactamente. Pero no solamente eso, Katy. Es decir, recordemos que el campo, que es el motor de la Argentina, y ahí también entra otra vez en la ley bases, el campo es el motor de la Argentina. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. Bueno, el motor de la Argentina tiene retenciones, 30% de retenciones. Claro. O sea que aunque te pagasen el dólar blue, te retienen 30%, claro. O sea, eso es un impuesto que el campo tiene y le retienen y recibe solamente el neto. Claro. Entonces, también eso influye muchísimo. O sea, el 30% de todo lo que cobra un exportador es retenido. Claro. Por eso habló el presidente Javier Gerardo Milei frente a la Cámara Agraria y dijo que una de las principales cuestiones luego de sacar el cepo sería levantar las retenciones. Claro. Por eso es tan importante, porque entre el cepo y las retenciones, y tenemos que estar hablando de entre un 40 y un 50% que se le retiene al productor. Claro. Entonces, obviamente... Hablamos todo el tiempo con productores y dicen, incluso con pagos, con todos los impuestos, todo, ¿no? Y los empleados y demás dicen, yo me llevo el 40%, o sea, no, llega un momento que no me conviene, claro. Chau, no por eso quiero lo saber dejo nada. Ahí, por eso lo dejo en los hilos bolsas. Claro. Claro, es razonable, Katy. Por eso la ley bases pone ciertas cuestiones en marcha de esta naturaleza para que podamos llegar ahora. ¿Cómo abrimos el cepo? Esa sería la pregunta. Claro. O sea, ¿cómo abrimos que el dólar tenga una libre comercialización en el precio? Sí. Tenemos que tener reservas en el Banco Central que solventen cualquier necesidad o demanda de esos dólares. Claro. ¿Me entendés? Claro. Cuando yo digo, bueno, se abre hoy, no tenemos más precio regulado. Sí. Entonces, posiblemente vos que tenés ahorros salgas a querer comprar. El Banco Central tiene que tener un respaldo para solventar eso. Sí, sí, sí. ¿Me entendés? Para decir, bueno, ok, acá tengo los dólares por si necesitas. Bueno, el Banco Central, si bien estaba con reservas negativas en 11.000 millones de dólares cuando recibió, hoy estamos en reservas positivas. Es decir, el Banco Central está saneado. Lo que pasa es que necesita generar un colchón. Claro, un colchón de reserva. Exactamente, para poder abrir el cepo, ¿no? Para que la gente lo entienda. Es mucho más técnico, pero para que la gente lo pueda entender. No, está buenísimo, súper claro y se puede entender. ¿Y nosotros qué va a pasar? Si se abre el cepo, el dólar bajaría. Eso mucha gente que tiene ahorros en dólar, que baja y pierdo, mire, sube. En la Argentina, ¿alguna vez viste que algún bien baje? Yo no vi nunca que un bien baje. Si bien hubieron algunas cuestiones de corrección estacional, como fue el caso de los productos, hablábamos el otro día, los productos de primera necesidad y la canasta básica, que en diciembre se dispararon por una cuestión de decir, bueno, me cubro, ¿no? Por las dudas, porque se hablaba de un dólar de 3.000 pesos, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Bueno, se acomodaron hacia abajo, pero en realidad los precios no suelen acomodarse hacia abajo, ¿sí? En la Argentina, por lo menos en la época que vivimos actualmente. No creo que el dólar baje. Sinceramente no creo que el dólar baje, creo que se va a mantener en los niveles que están ahora, entre 1.300 y 1.350, creo que va a estar allí, puede llegar a bajar, romper un poquito la barrera de los 1.300 pesos, pero no mucho más que eso, no va a volver a ver el dólar de 1.000 pesos que hubo. Perfecto. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? No tengan esperanzas, chicos. Bueno, y bueno, y hay aristas que debo reconocer que se deben trabajar, como pueden ser los jubilados. Claro. ¿No? Es decir, la ley bases no habla del tema jubilatorio porque el tema jubilatorio en realidad lo trata o lo deja al gobierno nacional en cabeza del Ejecutivo la decisión
¿sí? Sí. Con el DNU se liberó esto y es el presidente el que establece cuánto se actualizan. Sí. Que si bien se actualizó bastante de diciembre hasta ahora, se viene actualizando por decreto todos los meses, de todas maneras, bueno, este mes cerraron en 206.000 pesos, con el bono de 70.000 llegaron a 270.000, de todas maneras es muy bajo. Muy bajo, y pensá esto, la primera actualización del gobierno del presidente Milei fue en marzo. Claro. Pero se actualizó desde marzo en adelante. Claro. La inflación de diciembre, enero y febrero le consumió al jubilado, claro, ¿sí? Sus saberes. Sí, sí, sí. Y cuando pensamos, que no sé, en mi caso, yo ya tengo los aportes de los 30 años, ¿no? Sí. En mi caso, aportaste 30 años y decís, hoy no tengo para vivir. Claro. Es difícil, ¿no? Sí, o sea, todavía no tengo la edad, me queda todavía llegar a los 65 años, pero cuando tenés 30 años... Preocupa. Claro que sí. Y cuando ves los abuelitos que no tienen para se está sacando el PAMI, el tema de los medicamentos al 100%, eso es algo bastante importante, ¿no? Es decir, yo sé que es un gasto para el Estado Nacional, pero también es una inversión en la vejez. Claro, claro. Es decir, no me puedo apartar, sabés que soy contador, pero soy pastor. Sí. Y la Biblia habla que debemos honrar a la vejez. Claro. Porque todos seremos viejos en algún momento, inclusive el presidente Javier Gerardo Milei. Sí. Entonces la pregunta es, ¿no deberemos cuidar nuestra vejez como a la niñez? Estamos en el caso Loan ahora también. Aparte la palabra lo dice, jubilado, júbilo. Tendría que ser... Tendría que ser júbilo, exactamente. ¿De dónde está el júbilo, no? Entonces, bueno, ahí es una materia pendiente. Sí, es una materia pendiente. Ahora, ya para finalizar, porque no tenemos mucho más tiempo, ¿qué hacemos la gente que tiene un dinerito, que vendió algo? ¿En qué se invierte? ¿Compra dólares? Viste que ahora tenemos los fondos comunes de inversión de todos los home banking. Yo no sé en cuál, renta fija, renta... Okay. Voy probando, ¿viste? ¿A cuál te da más? Claro. ¿Qué hace la gente? ¿Se estoquea? ¿No? Bien. Me gusta esa pregunta. Quedó pendiente el programa anterior. Pero esto es muy interesante. ¿Tenés un dinero que tenés un excedente? Ya es toda una bendición en la Argentina. Claro. Bueno, la tenemos que utilizar bien, ¿sí? Tenemos que administrarlo correctamente. Mira, los fondos comunes de inversión, los fondos FIMA de renta fija y renta variable son buenos, ¿sí? Nos hacen una previsión, más o menos todo el sistema financiero está trabajando más o menos igual. Las tasas de plazo fijo, la semana pasada el presidente Milei pidió a los bancos que por favor suban las tasas para que no queden negativas. Muy bajas, impresionante. Exacto. Sí. Y hubo 7 bancos respondieron a ese llamado, claro. ¿sí? Uno de los cuales es el Banco Macro, lo tenemos aquí en la ciudad de Posadas. El Macro es uno de los que pagan mejor interés. Junto con el BBVA. Entonces podrías depositar en plazo fijo, te estaría cubriendo apenas la inflación. Claro. Pero si quiero superar, puedo ir a los fondos comunes de inversión o puedo ir a otros instrumentos que por ahí la gente tiene ciertos temores. Claro. Porque no los conoce. En realidad, el temor es porque no conocemos los instrumentos, no porque los instrumentos sean de riesgo. Ah, bien. ¿Okay? Porque por ahí te dicen, son un poquito de riesgo, y entonces vos sos más, no conocés, buscás algo más conservador. Claro, exactamente. Pero, por ejemplo, colocaste en plazo fijo, pero también tenés un límite que el Banco Central responde. Claro. Entonces también tenés riesgos. Sí. Pero aparte te pagan más bajo. Entonces, ¿por qué no asumir un poquito en algunos instrumentos, asumir un poquito de riesgo y tener una rentabilidad mayor? Por ejemplo, los CDR. Claro. Habrás escuchado CDR. Sí. Son certificados de empresas de la Argentina. Son como acciones, ¿no? Son acciones. Ah, son acciones. Se llaman certificados de depósitos de empresas argentinas. Sí. Y lo que se hace es como un fondo común de inversión, pero de acciones de empresas de Argentina que cotizan en el exterior. Sí. Entonces se arma un pool y lo que hace, y por eso es importante que tal vez te comuniques con tu oficial de empresas en los bancos. Es muy sencilla la operación, no es nada más allá complicado que los fondos comunes de inversión. Yo lo hago por el home banking, se puede hacer también por home banking. Puede hacer. Buenísimo. Hay que abrir, dependiendo del banco, ¿no? El Banco Macro tiene una operatoria un poquito diferente al resto de los bancos. Pero lo que tenés que abrir es una cuenta comitente, no tiene costo, pero es una cuenta que opera bursátil, en forma bursátil. Ajá. Es decir, no es una cuenta que tenés depósitos y extracciones. Es una cuenta que se utiliza para la compra-venta de acciones, bonos y demás instrumentos bursátiles, ¿no? Entonces se abre una cuenta comitente y ahí podés operar. ¿Qué haces? Con tus pesos
estás comprando estos certificados de depósitos de empresas que cotizan en dólares. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Si bien la semana pasada, con toda esta inestabilidad y la anterior, hubieron caídas en las cotizaciones, las empresas argentinas vienen creciendo. Ajá. Sí, vienen creciendo. Escuchen este tip. Vienen creciendo desde diciembre que asumió el presidente Milei, al contrario de todas las otras cosas, la confianza que generó a nivel internacional. Y recuerdo que el presidente Milei hoy es una de las personalidades que más mide a nivel internacional. Ajá. Eso aplica, digamos, que a nivel internacional haya una credibilidad sobre las empresas argentinas, no sobre el riesgo país. Después podremos hablar del riesgo país para otro programa. Para otro programa. Pero las empresas están siendo creíbles, ¿sí? En el exterior. ¿Por qué? Porque se ve un norte, un horizonte jurídico más o menos coherente. Entonces están subiendo. Si tomamos desde diciembre ahora, subieron en promedio neto y deben estar alrededor del 20%, ¿no? Ah, bien, bien. Sí. Entonces estamos hablando que en 6 meses 20%, en un año 40%, más otras rentabilidades, podés llegar al 50-60%. Entonces, ¿qué haces? Sacás los pesos, se los manda a una cuenta comitente, ellos autorizan, quitan ese dinero y lo invierten en CDR. Cuando vos los cobres, tenés la posibilidad de cobrarlos en dólares, de mandarlo a tu cuenta en dólares. Entonces, hoy los CDR son una buena opción de inversión. Bueno, escuchen todos. Y no es algo, me decían, pero Sergio, eso es algo riesgoso. No, no es algo riesgoso. No es riesgoso. No estamos acostumbrados a estos instrumentos. Ese es el problema. No estamos, aparte, desconocemos. Sí, el desconocimiento te pone... desconocemos tanto y vemos tanto en internet que te dicen una cosa a otra, que uno dice, no, yo prefiero, escucho todo el tiempo mucha gente, prefiero comprar dólares o guardo los... No guardes pesos. A ver, podrías empezar a guardar, pero yo te aconsejaría, por ejemplo, comprar yerba. Claro, es que los pesos que guardás todos los días se desvalorizan. Lamentablemente. Entonces, comprar productos no perecederos. Sí, le estamos haciendo... Playadito le estamos haciendo, claro. Pero comprar productos no perecederos y vas a tener una rentabilidad implícita en el producto. ¿Por qué? Porque por varios meses tal vez no tengas que comprarlo y vas a estar consumiendo un producto a un precio muy por debajo del que tuvieras que pagar en ese momento. Así es. ¿Dónde te encontramos muchas consultas? Quieren, haces consultas así particulares y demás. Bueno, ¿dónde? ¿Qué número, teléfono, redes y demás? Redes sociales es Carola y, todo junto, Carola y Sergio Fasano. Carola y Sergio Fasano con C, Carola. Carola es con C, sí, Carola y Sergio Fasano, Facebook e Instagram. Bien. ¿Sí? Y nos podés ubicar también, son las dos únicas redes que utilizamos. Sí. También tenemos X, pero no estamos utilizando en este momento. Y nos podés ubicar al WhatsApp. También. El WhatsApp es 3764-202521. 3764-202521. Súper fácil. Sí, hace tu consulta y si está, nosotros te vamos a contestar. Y si no, te vamos a averiguar. Yo los llené de consulta. 2025-24, ahí está. 2025-21. 2025-21. Bueno, muchísimas gracias. Por favor, Catherine, a disposición para lo que necesites siempre.